¿cuáles son esas rutas que nos proponen para lograr la felicidad? Esas rutas que nos propone la sociedad. Bien, pues hay muchas provenientes de la cultura, por ejemplo, los relatos de género y lo que cada género debería considerar éxito, ¿no? Pudiéramos ver estos relatos de la cultura dominante que dicen que la ruta de las mujeres es una que las lleve a aspirar a conseguir a esa pareja para casarse, tener hijos, dedicar su energía a estar en casa, a ser amas de casa. Y no digo que estar de ama de casa sea algo que no pueda ser una ruta a la felicidad. La estoy resaltando porque es una ruta preconcebida que dice hacia allá debe tender tu ruta a la felicidad en el caso de esta mujer. Los géneros nos dictan cosas, la manera de vestir, ¿no? Esta cosa de azul y rosa, ¿no? Estas cosas de las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Los hombres tenemos rutas a la felicidad donde tenemos que mostrar arrojo, valentía, solvencia, mostrar poderes. Y me parece que este tipo de relatos dictan el tipo de acciones e incluso los futuros que visualizamos que van a ser esas rutas hacia las cuales nos vamos a llevar, como ejemplo de muchas otras, ¿no? La adquisición de bienes materiales como ruta a la felicidad, ¿no? Identificar que las cosas y la personalidad están junto con pegado y andamos comprando ese tipo de cosas. Estereotipos de belleza que tenemos que lucir de un determinado modo, incluso sometemos a nuestros cuerpos a determinadas cirugías para dar el ancho de estas imágenes de belleza que no corresponden ni siquiera a nuestra cultura, a nuestra constitución, etcétera. Como ejemplos muchos que puedo seguir, que esos relatos dominantes nos atraviesan, son culturales, son históricos. ¿De dónde viene la cosa de aspirar a la felicidad blanqueándonos? ¿No? Sí, exactamente. Y justo tenemos un relato atravesado ahí en nosotras. Por ejemplo, ahí está Frantz Fanon con su libro de Piel Negra, Máscaras Blancas, donde lo que dice es que creemos que la ruta a la felicidad tiene que ver con aspirar a todos esos relatos dominantes que han sido puestos ahí por la cultura hegemónica, por los blancos, ¿no? Las blancas, y a partir de ahí esas rutas tienden a ese blanqueamiento. Estudiar en instituciones de prestigio que son dictadas por estos sistemas hegemónicos. Vestirnos, ¿no? Someter a nuestros cuerpos a ese estereotipo. Y entonces me parece que ahí hay una mirada decolonial. Es decir, mirar que estamos atravesados por esos relatos. Y ahorita que haces la pregunta, llegan los europeos a estas tierras y ven a los pobladores de acá, eso lo dice Aníbal Quijano, y dicen, ¿qué son? ¿Son humanos? Parecen, pero no del todo. Y a partir de ahí viene una posición de racialización en la mirada de los pobladores de estos lares, en donde quedan secundarizados y lo que se les enseña a ellos es no a que vean que fueron secundarizados, sino se les enseña a que aspiren a ese blanqueamiento. Y buena parte de nuestra cultura está orientada a querernos blanquear con todos los aditamentos que den esas señas. Entonces, y me parece un tema muy importante de ver que eso determina en dónde van a estudiar mis hijos, si estudian un idioma, estudian otro, cómo relegan los saberes ancestrales por considerar que aquellos otros saberes son universales y superiores. Eso también permea el cómo cotidianamente estamos actuando. No nos damos cuenta que buena parte de lo que hacemos eclipsa nuestra propia emergencia, eclipsa nuestro propio florecimiento. Esa es la ruta falsa. Aspiramos a cosas que son detrimentales, a las cosas que nos llevarían a la realización como personas. Y en ese sentido conviene, no estoy diciendo que tengamos nada contra las personas de ciertas culturas, lo que estamos visibilizando es que ocupan mucho espacio y cuando hay un relato único, ocupa mucho espacio, no permite la emergencia de relatos alternos desde los cuales interpretar la vida. Les sugiero mucho que vean el video de El peligro del relato único o El peligro de la historia única de Chimamanda Adichie, lo pueden encontrar ahí en YouTube, en donde ella explica que justamente estas maneras únicas de mirar
ocupan tanto espacio que impiden que se puedan colocar en la relatoría y en la interpretación de la vida relatos que son diferentes, que no son correspondientes al relato hegemónico. Entonces, si la manera en la que significar es la que determina el tipo de comportamientos que vamos a tener, conviene revisar qué relatos anteceden a las acciones que echamos a andar. Y eso es muy importante, hacer procesos de resignificación. Pero no una significación que pase por acá encima, una significación que realmente profundice en procesos deconstructivos que nos lleven a adquirir otros mirares desde muchos otros lugares que no han tenido la posibilidad de emerger, porque eso enriquecería y nos daría muchísima diversidad en el mirar. Por eso los relatos únicos son hegemónicos, son dominantes, dictan cursos de vida, y para ver un efecto del impacto que tiene eso en nuestras vidas, pues justo volteemos a ver la cantidad de depresión y ansiedad circulante en este planeta. Justo volteemos a ver las condiciones medioambientales que estamos presenciando, calentamiento global, volteemos a ver las condiciones políticas, religiosas. Es decir, aquí esa mirada nos llevaría a ver los efectos perjudiciales que este modo de organización social está produciendo. Y es ahí donde hay una necesidad de replantearnos rutas diferentes a nivel social, individual. Es decir, justo me parece que es cuestionar estos relatos que están circulando sobre la felicidad y preguntarnos si estas tecnologías yoicas, orientadas al yo, orientadas al individuo, realmente promueven ese florecimiento colectivo, o la mirada individualista en realidad lo que hace es cuidar tus circunstancias y ya no ves las circunstancias. Mientras más privaticemos la mirada, la individualicemos, nos llenemos de tecnologías del yo, menos en el ámbito del nosotros nos vamos a mover. Así que se empieza a considerar éxito esa visión meritocrática de tú échale ganas, sácate adelante, haz esfuerzos por ti mismo, y eso saca del radar que muchas de esas cosas que llamamos éxito están engarzadas a un montón de inequidades sociales, y le estamos llamando éxito al haber alcanzado cosas en detrimento de las necesidades de otras personas. Y eso es muy doloroso de mirar. Entonces, ¿qué nos platicas de eso de inhibir los sentimientos? No es deseable que no nos demos cuenta de lo que estamos sintiendo. Todo sentimiento aparece como importantísimos mensajeros que nos están reportando algo. Toda esta cultura de la cual estamos hablando, como de la mercantilización de la felicidad, conlleva una especie de aspiración de solo residir en ese territorio de los sentimientos positivos, y que conste que le estoy poniendo comillas, y deberíamos evitar esos otros estados. Los estados anímicos aflictivos están apareciendo para informarnos que hay cosas en el entorno que no están facilitando mucho la consecución de las cosas que son importantes para mí. Así que la frustración, la impotencia y muchas de estas emociones están apareciendo para informarme que hay cosas que necesitan ser cambiadas. Claro. Los sentimientos, los estados aflictivos provienen de un contexto que me facilita o no que yo llegue a estos lugares. Entonces, inhibir estos sentimientos lo único que hace es me resta agencia personal y colectiva para mirar y detectar aquellas cosas que necesitan ser cambiadas. Entonces, bienvenidos los estados aflictivos, porque son reporteros, son informantes de cosas que necesitan ser rectificadas. Los sentimientos displacenteros nos informan de cosas que necesitan ser cambiadas. Y los sentimientos placenteros nos informan de cosas que necesitan ser ratificadas. Entonces, ambos son bellísimos informantes que necesitamos abrirnos a visibilizar para que nos informen. Atrás del sentimiento está la necesidad que necesita ser satisfecha. Entonces, estas corrientes que nos hacen como creer que uno debe usar los sentimientos como una especie de papel higiénico del
positivismo, ¿no? Que son estas versiones higiénicas psicoafectivas, las cuales yo debería aspirar y dejar de sentir aquello. Cuando yo quiero dejar de sentir estos sentimientos aflictivos y no lo logro, como estoy atravesado por un relato idealizado de que una persona exitosa emocionalmente, el ciudadano emocional ideal es este que logra permanecer en estos sitios, en vez de ver que me estoy comprando un cuento no viable, me deprimo y creo que soy yo la falla. No lo estoy logrando, me torno depresivo, me torno ansioso, en vez de mirar que estoy reclutado con un relato que me está pidiendo algo irreal, algo no humano, algo no viable. Así que estas versiones de conviértete en la mejor versión de ti mismo pueden ser profundamente coaccionantes, porque dice Byung-Chul Han que el tú puedes es más coaccionante que el tú de. Porque entonces me trato de empujar a lograr algo desde las tecnologías del yo, y como no lo logro, me deprimo y lo que hago es refuerzo más la misma tecnología sin darme cuenta que es la misma tecnología que trato de aplicar, la misma técnica, la que me está sumergiendo en esos estados. Entonces, en vez de dejar de hacer eso, lo uso con más fuerza y me sumerjo más en estados depresivos. En vez de abandonar esos rieles que me están encauzando hacia lugares donde no está lo que busco. Marshall Rosenberg, el creador de la comunicación no violenta, en su libro, tiene un pedacito donde dice que viene un policía caminando por la calle y encuentra una persona a gatas ahí en la banqueta y se acerca y notoriamente se da cuenta que está ebrio y le dice, ¿qué hace? Estoy buscando mis llaves. ¿Y dónde las perdió? Allá en el callejón. ¿Vale? Entonces, Marshall Rosenberg lo que nos dice con esto es que estamos buscando en el lugar menos viable de satisfacer nuestras necesidades por ese condicionamiento. Buscamos donde aparentemente hay más luz y no queremos meternos a esos lugares que ameritan como más trabajo, más profundización, más deconstrucción. Entonces, justo es ver que necesitamos reivindicar a los sentimientos aflictivos para que se vuelvan informantes de aquellas cosas que son importantes para nosotros. Y los sentimientos emergen no por una falla de la personalidad o una falla psicológica, sino también tienen que ver con un contexto que produce los estados anímicos. Y es pertinente preguntarnos qué está pasando en el contexto, en lo social, en el colectivo, que mis necesidades se satisfacen o no. ¿Y qué podemos hacer para cambiar el estado de cosas a nivel sistémico social? Cuando estoy en un trabajo, cuando estoy en una familia, cuando estoy en algo, ¿qué significados estoy dando a eso? Si yo soy el dador de los significados, o sea, ¿qué significado estoy dándole a mi trabajo? ¿Qué significados me están guiando? ¿Estoy feliz? ¿Estoy infeliz? ¿Estoy contento? ¿Estoy aburrido? ¿Odio a mi jefe? ¿Me encanta lo que hago? Etcétera. ¿Nos podrías platicar de esto? Una conciencia importante que me parece importante tener acá presente es que somos seres interpretantes. Interpretamos todo el tiempo. Y la pregunta es, ¿interpretamos con base a qué? A nuestra cultura, a nuestras condiciones adversas o benéficas de la infancia, si soy mexicano, si no lo soy. Es decir, hay un montón de plataformas desde las cuales miro. No interpretamos en el vacío, ¿no? Interpretamos con base a esos relatos que estamos atravesados, incluso transgeneracionalmente. Estamos aquí hablando español por una cuestión transgeneracional, ¿no? Lo pongo como un ejemplo. Entonces, la conciencia de que somos interpretantes y que necesitamos saber desde dónde interpretamos, desde dónde miramos y de qué están atravesados nuestros cuerpos para poder hacer un proceso de reautoría de qué de esos relatos están acorde a las cosas que me importan o no. Hay por ahí el libro de Emanuel Liscano que dice las metáforas que nos piensan ellas a nosotros y no estamos conscientes o nos ponemos a la tarea de trabajar en subvertir esos relatos dominantes por los cuales están siendo regidas nuestras vidas.
Entonces, sí, la conciencia de que la manera en la que significa le da curso a ciertas acciones y esas acciones propulsan ciertos futuros. Así que el pasado, el presente y el futuro están engarzados en esa manera de mirar la vida, de propulsarnos, es decir, el modo en el que yo signifique impacta en el presente y este presente impacta en el futuro, así que presente, futuro y pasado están interactuantes. Bien, con esto lo que quiero decir es la relevancia que tiene la mayor visibilización de las maneras de mirar desde las cuales nos acomodamos y los impactos que va a tener en el devenir. Entonces, en ese sentido, es importante que nos demos cuenta que estamos atravesados por el relato dominante que dice que a la autoridad no se le cuestiona. ¿La autoridad qué, perdón? A la autoridad no se le cuestiona. Claro. Entonces, si no, y por autoridad no se trata de ahora agarrar la jitomatazo, se trata de atrevernos a cuestionar esos relatos desde los cuales consideramos verdad, que no tienen cualidad de universalidad, y poder cuestionar y decir, eso me habita, y mientras más consciente tenga que soy propenso a actuar desde estos relatos y el efecto que producen, más ganas me van a dar de quitarme de ahí. Tenemos especie de techos de cristal que nos impiden la emergencia de esos relatos alternos. Estos relatos únicos, estas univocidades, si se me permite decirlo así, estas voces únicas invisibilizan otras voces. Eso sucede tanto a nivel social como las voces mismas que me habitan. No me habita una voz, no me habita un motivo. Somos seres multimotivados, depende de los contextos. No me habita un relato, me habitan montones de relatos. Hay una diversidad enorme, pero cuando hay un relato dominante, constriñe la posibilidad de que yo escuche esas otras voces que también me habitan. Y esas voces están tan subyugadas que necesito darme cuenta que hay una especie como de placa tectónica de relatoría hegemónica que está encima de ellas, que no permite que éstas emerjan. Encontrar las grietas, encontrar esos intersticios donde yo puedo meterme ahí, ampliar para poder mirar esos relatos que no han emergido. Darles voz, darles espacio. Sí. Lo que se vende en el internet acerca de la felicidad no te sirve. Mejor busca dentro de ti. Pues ser muy cuidadosas en qué cosas dejamos entrar. Me parece que necesitamos ser más selectivos en ese tipo de cosas que dejamos entrar a nuestro sistema. El tipo de publicidad que ves, el tipo de libros que lees. Es decir, por ahí hay un montón de materiales que están ahí circulando. Johann Hari tiene un libro que habla de las verdaderas causas de la depresión y la ansiedad. Y él hace preguntas que me parecen pertinentes traer acá. Tengo una actividad significativa en mi vida. Estoy en un trabajo acorde a aquellas cosas que valoro. ¿Cómo es mi conexión con las demás personas? La calidad de conexión que tengo. ¿Tengo valores significativos que propulsan mis acciones y estoy haciendo las cosas acorde a ellos? ¿Conozco las condiciones adversas de las cuales provengo a nivel personal e histórico y cómo éstas influyen y necesitan ser revisadas e indagadas para en algún nivel replantearme plataformas? ¿Tengo lugares de pertenencia donde tengo un lugar de dignidad? ¿Estoy en contacto con el mundo natural? Y nada más por último, ¿cuento con la posibilidad de vislumbrar un futuro seguro, cierto? Porque si todas esas cosas no están en mi radar, voy a tender a la depresión y la ansiedad porque no estoy conectado a ello. Entonces, me parece que conectarse a esto que acabo de nombrar es importante como una especie de brújula que me oriente hacia esas cosas que me pueden Muy bien. felicidad. Rodolfo, pues ya no tenemos tiempo, pero muchísimas gracias a Gerardo Ariegis por su presencia. Esperamos seguirte teniendo aquí, Gerardo, con muchas más cosas que vienes a enseñarnos.